Gracias por regresar esta noche y estar con nosotros para continuar nuestra reflexión de Cuaresma. Para los que están aquí hoy por primera vez, mi nombre es Fray Robert, soy un fraile franciscano capuchino, originario de la República Dominicana, pero en estos días me encuentro trabajando en la Arquidiócesis de Atlanta. Especialmente estoy trabajando con los desamparados en la ciudad. Usualmente durante la semana, en las noches, salimos a darle algo de comer a ellos y también acompañarlos a ellos en su sufrimiento. Pero esta semana me encuentro aquí con ustedes para compartir estas reflexiones sobre la Cuaresma. Ayer compartíamos que a lo largo de nuestra vida Dios
A lo largo de la historia, Dios ha realizado diferentes alianzas con su pueblo Israel. Y de una manera u otra, Dios también hizo una alianza con nosotros. Pero muchas veces nosotros quebrantamos esa alianza a lo largo de nuestra vida, porque muchas veces nos dejamos confundir por el enemigo y elegimos el pecado en lugar de elegir la voluntad de Dios para nosotros. Y en ese momento, cuando esto pasa, nosotros nos alejamos de nuestro Señor y empezamos a vivir una vida de pecado. Y muchas veces cuando nos encontramos en ese ambiente de pecado, el enemigo nos incita o nos convence a nosotros mismos de que Dios, no hay manera de la cual Dios no pueda perdonar a nosotros. Y muchas veces nosotros nos quedamos ahí estancados en ese pecado. Y muchas veces estamos llenos de vergüenza y no estamos dispuestos a regresar a la casa de nuestro Padre. Pero compartimos ayer que, como dijo Pródigo, nosotros también somos llamados cada día a regresar a la casa del Padre. No importa donde nosotros estemos, Dios siempre está listo, Dios siempre nos está esperando. Dios siempre quiere que nosotros regresemos a su Padre, porque su mayor deseo es tener una relación viva con nosotros. Y gracias a Dios, nosotros como católicos tenemos la bendición de tener el sacramento de la reconciliación, el cual mañana nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir ese sacramento, de confesarnos para hacer nuestra paz con Dios y para regresar a la casa del Padre. En este día me gustaría, en este tiempo de Cuaresma, hablar un poquito con ustedes, compartir algunos pensamientos sobre la oración, o como a mí me gusta llamarlo, estar con Dios. Y al mismo tiempo me gustaría comparar un poco estar con Dios con el trabajar para Dios. Una historia que es muy común, que nosotros muchas veces escuchamos en el Evangelio, es la historia de Marta y María. Nosotros recordamos que un buen día Jesús, como era amigo de Lázaro y de Marta y María, parece que a Jesús le gustaba pasar tiempo con ellos, y cada vez que tenía una oportunidad siempre los iba a visitar. Y parece que cuando Jesús venía a la casa de ellos, Marta estaba siempre muy ocupada, y Marta quería siempre dar una buena hospitalidad a Jesús, y por eso siempre se la pasaba en la cocina cocinando y preparando y para esa celebración, porque el maestro estaba con ellos. Pero al mismo tiempo también escuchamos la historia de su hermana María. En lugar de estar ayudando a su hermana Marta, María decide quedarse a los pies del maestro. Y María siempre está ahí con Jesús, siempre lo está escuchando. Y llega un momento donde Marta como que más o menos se enoja un poco y le dice a Jesús, ¿tú no te das cuenta de lo que está pasando? Aquí soy yo en la cocina y aquí estoy yo haciendo todo ese trabajo y mi hermana solamente se la pasa ahí sentada haciendo nada. Y en ese momento Jesús le dice a Marta, Marta, tú estás preocupada por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Y tu hermana ha escogido la mejor parte. Tu hermana ha decidido estar a mis pies escuchándome. A lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente cuando hablamos de la espiritualidad, de la oración, esa historia la utilizamos para comparar la vida activa con la vida contemplativa. Y lamentablemente muchas veces nosotros quizás somos un poquito fuertes con Marta y la criticamos. Pero debemos recordar que aquella que es una santa es Marta. Nosotros celebramos la fiesta de Santa Marta cada año. Pero al mismo tiempo nosotros vivimos en una sociedad que es productiva. Y esa sociedad nos lleva a nosotros a siempre tratar de estar trabajando. Especialmente nosotros, los hispanos, ¿verdad? Los inmigrantes. Vinimos a este país, dejamos todo lo que conocemos porque queremos una vida mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual estamos en este país. Queremos algo mejor para nuestros hijos y muchas veces para
conseguir eso mejor que deseamos para ellos, nos dedicamos al trabajo. Siempre estamos preocupados por nuestro trabajo. Y muchas veces siempre solamente nos pasamos todo el tiempo trabajando. Y no solamente allá afuera. Muchas veces nos pasamos todo el tiempo trabajando cuando estamos aquí, dentro de esas cuatro paredes. Muchas veces nuestra sociedad nos valora por lo que producimos. Ser un trabajador, buen trabajador, trabajar mucho, no descansar, trabajar 7 días a la semana, trabajar 14 horas al día, nunca estar en la casa, siempre estar ocupados, lo vemos muchas veces como una virtud, como que es algo bueno y como que es algo que todos deberíamos imitar. Hay dos preguntas que cuando nosotros conocemos a alguien le preguntamos siempre. La primera pregunta, especialmente en los Estados Unidos, la primera pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Dónde vives? Eso somos nosotros los hispanos. ¿De dónde eres? Queremos saber de dónde eres. ¿Eres de México? Ah, yo soy de allá también. Pero usualmente esa es la segunda pregunta que se hace en los Estados Unidos. La segunda pregunta que se hace, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Esa es la segunda pregunta que le hacemos a la persona. Lo que quiere decir que empezamos a valorar a la persona por lo que hace. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Lamentablemente, desafortunadamente nosotros, esa tendencia al trabajo ha infiltrado nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros valoramos a los miembros de la iglesia por en cuántos ministerios están. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en parroquia, muchas veces era algo muy hermoso. Muchos de nuestros feligreses teníamos muchos retiros en las montañas y muchas veces personas que habían estado alejados de la iglesia por mucho tiempo, especialmente los hombres, iban a un retiro y su vida cambiaba para siempre. Y la siguiente semana lo teníamos en la iglesia y siempre estaban buscando a cuál ministerio querían pertenecer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para Dios ahora? Ahora que lo conocí, yo quiero hacer algo para Él. Yo quiero regresarle todo lo que ha hecho por mí, este encuentro que tuve con Dios. Yo quiero trabajar para Dios. Y muchas veces, muchos de esos feligreses empezaban a involucrarse en ese ministerio, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Y lo veía todos los días en la iglesia. Estaban ahí todos los días. Todas las noches siempre estaban en la iglesia. Y cuando era sacerdote, era un sacerdote muy joven y no tenía mucha experiencia. Pues yo veía que no estaba bien y yo rápidamente quería corregirlo, decir, eso no está bien. Y le decía especialmente a los hombres, es que no está bien que tú estés aquí en la iglesia todos los días, tú también tienes que estar en tu casa con tu familia. Tú tienes que ayudar a tu esposa a lavar los trastes. Y muchas veces los hombres se enojaban conmigo. O las mujeres también se enojaban. Padre, ¿por qué usted no quiere en la iglesia? Usted debería estar feliz que nosotros estamos aquí trabajando en la iglesia. Pero yo decía, la experiencia que yo tengo me dice que esto no va a durar por mucho tiempo. Porque si tú no estás en tu casa, con tu familia, si no le dedicas tiempo a tu familia, eventualmente va a haber problemas en el paraíso. ¿Verdad? Va a haber problemas en la casa. La esposa o el esposo se va a empezar a quejar. Mi esposa, mi esposo nunca está en casa. Eventualmente los niños se van a quejar. Mi papá nunca está en casa, padre. Mi papá vive aquí en la iglesia. Pero yo no le puedo decir que no lo hiciera, ¿verdad? Yo tenía que darle tiempo al tiempo. Y mi experiencia ya me decía que en unos meses esas personas iban a regresar y me van a decir, padre, es que estoy involucrado en muchas cosas. Estoy haciendo muchas cosas en la parroquia. Y eso me está causando problema en casa. Entonces en ese momento nos sentábamos y decía, entonces, ahora tú tienes que empezar a orar y empezar a discernir cuál es el ministerio que te da vida.
¿Cuál es el ministerio que tú sientes en lo más profundo de tu corazón que Dios te está invitando a trabajar en ese ministerio? Y en ese momento la persona elige un ministerio, uno o dos ministerios, y ahora tiene más tiempo para su familia y más tiempo para Dios. El problema con nosotros es que muchas veces nos preocupamos más en hablar sobre Dios que en hablar con Dios. Nos gusta mucho hablar sobre Dios. Nos gusta hablar sobre Jesús. Nos gusta hablar sobre la cosa que aprendemos acerca de Jesús. Pero el reto es, ¿cuánto tiempo tú pasas con Jesús todos los días? ¿Cuánto tiempo estás con Él? ¿Qué clase de oración tú tienes con el Señor? ¿Le estás dedicando el tiempo necesario para escucharlo? ¿Tiene una vida de oración? Hay una parábola en el Evangelio de San Juan sobre la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él quita de mí toda rama que no da fruto, y toda la que da la poda para que dé más fruto. Ya están podados por las palabras que yo les he hablado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como una rama y se secará. La gente los recogerá y los arrojará al fuego y serán quemados. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será dado. Permanezcan en mi amor. Una y otra vez, en esta parábola, en esta historia que Jesús nos cuenta, la palabra que siempre resale es permanecer en mí. Si ustedes quieren dar frutos, tienen que permanecer en mí. Esa es la invitación que una y otra vez Jesús nos hace a nosotros. Yo quiero que ustedes permanezcan en mí, que siempre permanezcan unidos a mí. Permanecemos nosotros unidos a Cristo. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestro Dios cada día? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestro ministerio? Lo que es bueno trabajar en un ministerio, es bueno trabajar para la iglesia, es nuestro llamado, es nuestra vocación, es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Diría Santa Teresa de Ávila, Dios ya no tiene manos, Dios no tiene pies. Nosotros somos las manos, los pies, los brazos, los ojos de Jesús. Nosotros somos los que tenemos que trabajar para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra misión, ¿verdad? La misión de cada cristiano es hacer discípulos de todas las naciones. Pero estamos dispuestos a estar en oración. ¿Y cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos muchas veces es que cuando hablamos sobre la oración, pensamos que es algo muy difícil. Pensamos que para la oración tenemos que crear muchos métodos. Este método o el otro método, o que tengo que leer muchos libros para aprender a orar. Y muchas veces nosotros complicamos la vida de oración y creemos que es algo que es difícil o que es algo que no es para mí. Pero la oración, yo diría que es algo muy sencillo. ¿Qué es orar? Orar es estar en comunicación con nuestro Padre. Básicamente la oración es hablar con Dios. De la misma manera que nosotros hablamos con nuestro mejor amigo.
Especialmente a las señoras, ¿verdad? Le gusta hablar a las mujeres, ¿verdad? Imagínense que cuando su amiga llega a su casa, usualmente no tiene que pensar muchas cosas de las que van a hablar, ¿verdad? Siempre hay algo que compartir. Y solamente con sus amigas solamente hablan. Sencillamente le comparten todo lo que está pasando en nuestra vida. Eso es lo que está pasando con mi esposo, eso es lo que está pasando con mis hijos, eso pasó en mi trabajo, eso pasó cuando yo salí a la calle, eso es lo que mi vecina hizo, eso es aquello, eso es el otro. Yo me siento de esta manera, yo me siento de la otra manera, yo me siento feliz, yo me siento triste, yo estoy esperando que voy a ir a mi país, hoy hablé con mi mamá, hoy hablé con mi hermana. Ahora, todas esas cosas son las que compartimos con la persona que queremos, con la persona que le tenemos confianza. Y no solamente son las mujeres, porque esposas, si ustedes no saben, sus esposos hablan mucho, bastante. Cuando vienen a la oficina del padre, le dicen todo. ¿Ah? A todos nos gusta hablar, a todos nosotros nos gusta hablar, nos gusta compartir. Y básicamente, la oración es lo mismo. La oración es hablar con Dios. Es venir a la iglesia, sentarnos, arrodillarnos frente del Santísimo y compartir con nuestro Señor todo lo que está pasando en nuestra vida. Dios está interesado en toda tu vida. Todo lo que pasa en tu vida, Dios está interesado. Para Dios no hay nada pequeño, no hay nada que no sea interesante sobre tu vida. Ustedes como padres, especialmente cuando nuestros hijos son teenagers, ¿cuál es nuestro anhelo? Que ellos nos cuenten a nosotros lo que está pasando en su vida. ¿Cuántas veces las mamás entran al cuarto y le dicen al niño, cuéntame lo que está pasando, cómo te está yendo? ¿Y cómo usualmente responden nuestros teenagers? Nada. Tú no me entiendes, ¿verdad? Y muchas veces, de la manera que nosotros nos comportamos con Dios, es de la misma manera, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Dios no está interesado en nuestras vidas. Y muchas veces eso es lo que pasa con nuestros jóvenes. Ellos creen que sus papás no están interesados en sus vidas, o muchas veces creen que sus papás no van a entender lo que ellos están pasando, porque lamentablemente ellos piensan que siempre nosotros fuimos adultos, que nunca fuimos jóvenes, ¿verdad? Y que somos adultos y que nacimos como adultos y por eso no entendemos nada. Y muchas veces nosotros tratamos a Dios de la misma manera. No queremos compartir con Dios todo lo que está pasando en nuestra vida. Y pensamos que lo que está pasando en nuestra vida es algo que no es interesante. Pero la realidad es otra. Dios quiere escuchar todo lo que pasó en tu día. Y eso es parte de nuestra oración. Es compartirle a Dios todo lo que ha pasado en mi día. Las cosas que me llenaron de alegría, las cosas que me llenaron de tristeza, las cosas que me hicieron sentir incómodo, los retos que tuve durante este día, los triunfos de mi día, las cosas buenas que yo hice, y las cosas que no fueron tan buenas que hice durante este día. Señor, yo estoy aquí para pedirte perdón. La oración es un diálogo del corazón. Yo le permito a mi corazón que se una, que le hable al corazón de mi Padre que está interesado en mí. Esa es la oración. Y es bonito rezar el rosario, es bonito hacer todas esas cosas, es bonito escuchar la palabra de Dios, es bonito buscar oraciones de los santos y hacerlas, rezarlas. Pero llega un momento donde nosotros tenemos que guardar todas esas cosas, ponerla a un ladito y solamente hablar con Dios. Y decir, Señor, aquí yo estoy. Yo estoy aquí contigo. Yo quiero compartir contigo lo que está pasando en mi vida. Y va a llegar un momento en nuestra vida, en nuestra oración, donde es una oración de silencio, donde ya no hay necesidad de hablar, donde ya solamente estamos en la presencia de Dios. Y
y nuestro corazón está unido a su corazón. Hay una historia que a mí es una de mis historias favoritas sobre la oración. ¿Ustedes han escuchado hablar de San Juan Vianney? Sí. El cura de Ars. el cura de Ars en Francia. El cura de Ars lo mandaron a trabajar en un campo, ¿verdad? En un ranchito en Francia. Lo mandaron para allá a trabajar en esa iglesia, y cuando él llegó a ese lugar, su parroquia no era muy buena. Había mucho pecado en su área, pero poco a poco el cura de Ars empezó a levantar esta iglesia. El cura de Ars convirtió esta parroquia en un lugar de oración, en un lugar de muchas conversiones, donde personas venían de lejos a conversarse con él. Pero hay una historia muy hermosa que dicen que un día el cura de Ars, a lo largo de un tiempo, él empezó a notar a un campesino que siempre venía a su parroquia. Creo que todas las tardes, después de su jornada en el campo, ese campesino pasaba a la capilla. Y ese campesino siempre se sentaba en una banca y se arrodillaba. Y no traía nada consigo, no traía nada. Solamente llegaba, se arrodillaba y empezaba a orar. Y un día el cura de Ars le pregunta: ¿y cuando tú estás en oración, qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu oración? El campesino, de manera muy sencilla, le dice: yo lo miro y él me mira. Esa es mi oración. Yo lo miro y él me mira. No hay necesidad de palabras. Lo importante es estar en su presencia. Y aquí, cuando tenemos a Jesús, especialmente lo tenemos aquí, en el Santísimo, ahí no hay dudas. Aquí está Dios con nosotros. ¿No? El mismo Dios que anduvo en Nazaret, el mismo Dios que murió en Jerusalén, el mismo Dios que visitó a Marta, a María y a su hermano Lázaro, el mismo Jesús está aquí enfrente de nosotros. El mismo Jesús que pudo sanar a millares de personas que estaban enfermos, ese mismo Jesús está aquí. Y recordamos, como dice la señora que tenía hemorragia, si al menos yo puedo tocar el borde de su manto, yo me sanaré. Lo tocó y se sanó. Y ahora nosotros no solamente tocamos el borde del manto de Jesús, nosotros consumimos su cuerpo. Consumimos el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús puede hacer lo mismo milagro en nosotros. Pero la cuestión es, ¿creemos nosotros que Jesús lo puede hacer? Tenemos esa fe de que Jesús nos puede sanar. Recordemos lo que pasa en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban acostumbrados a ver a Jesús en oración. Nos dicen los evangelios que muchas veces, después de una jornada larga de trabajo, Jesús se pasaba toda la noche en oración, en comunión con su Padre, hablando con Dios, compartiendo con Dios, lo más seguro, lo que había pasado durante su día, y pidiendo a Dios que le diera la fuerza necesaria para continuar su jornada el siguiente día. Pero un buen día, sus discípulos le dicen a Jesús: nosotros queremos orar. Nosotros queremos que tú nos enseñes a orar de la manera que tú oras. Los discípulos de Jesús eran hombres de oración, eran hombres que habían crecido en las sinagogas, hombres que sabían orar. Pero en la oración de Jesús había algo muy diferente, y ellos querían ser parte, querían aprender a orar de esta manera. Quizás nosotros también le tenemos que pedir a Jesús que nos enseñe a orar de la manera que él hablaba con su Padre. Y la manera que Jesús hablaba con su Padre era compartir con el Padre todo lo que estaba pasando en su vida. Recordemos lo que vamos a escuchar
durante la pasión de Cristo. La noche antes de su pasión, después de la última cena, Jesús se fue al huerto a orar. ¿Y cuál era la oración de Jesús? Una oración muy honesta. No era una oración de pretender que todo iba a estar bien y que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Esa no fue la oración de Jesús. En un momento de angustia, cuando Jesús estaba sudando sangre, Jesús le dice a su padre: mira, Padre, el cáliz que tú me estás dando es muy amargo. Ese cáliz es muy amargo y es muy difícil tomar de este cáliz. Es muy difícil tomar de este cáliz. Es una oración plenamente honesta. Jesús está compartiendo con su Padre su sentimiento. Esta es la manera que yo me siento por lo que tú me estás pidiendo que yo tengo que hacer. Y esa es la clase de oración que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros pretendamos, ¿verdad? Y que empecemos a decir: está bien, eso es difícil, pero está bien, no importa, está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una oración que es honesta, que cuando algo es difícil para mí hacer, que es después decirle: Señor, lo que tú me estás pidiendo a mí es muy difícil y yo no estoy seguro si yo lo puedo hacer. Siempre y cuando nuestra oración termina con la de Jesús. No lo que yo quiera, pero lo que tú quieres. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto a hacer aquello que tú me estás pidiendo que yo haga. Porque yo sé que cuando todo esté dicho y hecho, en tu voluntad está mi felicidad. Mi felicidad plena no está en hacer lo que yo quiero, pero está en hacer lo que tú quieres. Esa es la clase de oración que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Esa es la clase de oración que nosotros tenemos que hacer cada día. Una oración que es afectiva, una oración que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Una oración que comparte con Dios todo aquello que está pasando en nuestro corazón. Esa es la oración que Cristo quiere de nosotros. Una oración que incluye las dificultades en nuestra familia, en nuestras relaciones humanas, las dificultades en nuestro ministerio, las dificultades en nuestros trabajos, los problemas en nuestro matrimonio, los problemas en nuestra familia, los problemas con nuestros hijos. También una oración que incluye las bendiciones que Dios nos ha dado, una oración de acción de gracia. El Señor, yo te doy gracias por todas las bendiciones que tú me das a mí cada día, todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestra familia, sobre nuestro hijo. Te doy gracias por mi trabajo. Esa es la clase de oración que Dios quiere de nosotros. Pero como cristianos, como católicos comprometidos, tenemos que tener una vida de oración. Lo más importante es estar con Dios. Eso es lo más importante. Estar con Dios y para así poder estar abierto a la fuerza del Espíritu de Dios sobre nosotros. Ese Espíritu que nos impulsa a hacer lo que es bueno. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Y muchos de nosotros sí tenemos una vida de oración y hemos empezado a orar, pero muchas veces nos pasa lo que le pasó a uno de nuestros frailes, nuestros frailes que vivió hace muchos años. Decía una historia de uno de nuestros frailes, nos decía que teníamos un fraile que era muy famoso, ¿verdad? Era un fraile que era muy famoso, y este fraile cuando empezó a predicar mucho, lo invitaban a predicar en todas partes. Pero llegó un momento que este fraile era tan famoso que ya los hermanos no lo veían en la capilla. Y ya nunca estaba. Porque siempre estaba ocupado, siempre estaba preparando homilías, o siempre estaba de viaje, o cuando regresaba estaba muy cansado.
pero ya nadie lo veía en la capilla. Y uno de sus amigos un día le dice, hermano, ya no te vemos, ya nunca te vemos en la capilla, ya nunca te vemos orar. ¿Qué está pasando contigo? Y ese hermano le dice, aquel que no deja de hacer el bien, nunca deja de orar. Aquel que no deja de hacer el bien, nunca deja de orar. Y el otro le dice, le replica, le dice, pero aquel que deja de orar, muy pronto dejará de hacer el bien. Aquel que deja de orar, muy pronto dejará de hacer el bien. Por eso, lo más importante, si queremos tener una relación viva con Cristo, tenemos que ser personas de oración. Tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que orar todos los días. ¿Qué es lo primero? La vida espiritual es una cuestión de disciplina. Disciplina, eso es. Tenemos que hacer tiempo para Dios. Todos los días tenemos que tener un tiempo que es dedicado exclusivamente para Dios. Este tiempo es para ti, Señor. Y en ese momento no hay teléfonos, no hay pantallas, no hay nada. Este es tu tiempo, Señor, y aquí yo voy a estar contigo. Y muchas veces nosotros pensamos que empezamos a leer la vida de los santos y pensamos, yo tengo que orar de la manera que oró San Francisco de Asís, o tengo que orar de la manera que oró Jesús. Jesús se pasaba toda la noche en oración. O decimos, los santos oraban solamente en las mañanas y por eso oraban en las mañanas. Y ahí nos metemos en problemas. Tenemos que elegir cuál es el mejor tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo para mí? Para Robert. ¿Cuál es el mejor tiempo para llorar? Para uno de nosotros va a ser en las mañanas, antes de que todo se levante. Para algunos de nosotros va a ser al mediodía, para otros va a ser en la tarde. Para algunos son personas de la noche, va a ser después de las 10 de la noche, cuando todos se van a dormir. Ese es mi mejor tiempo, ese es el tiempo que yo le voy a dar a Dios. Pero tiene que ser un tiempo donde yo esté alerta, donde yo pueda entrar en una comunicación con Dios, donde yo pueda tener una comunicación buena con nuestro Señor. Eso es, hacer el tiempo, buscar un espacio, crear un ambiente que conduzca a la oración. Pues si me pongo a orar en mi casa, en la sala, cuando la tele está prendida, no voy a entrar en oración, ¿verdad? Eso no va a funcionar. O si me voy a un lugar donde hay mucha distracción, tampoco va a funcionar. Pero crear ese espacio, ese rincón, ¿verdad? Como dice el Evangelio, cuando vayas a orar, lo escuchamos ahora el miércoles de cenizas, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta, donde nadie te vea, y ahí ponte en comunión con tu Padre. Para algunas personas, si hacen eso, si se encierran en una habitación para orar, no le va a funcionar. Algunas personas necesitan irse a un lugar donde hay árboles y ahí sentarse a orar. Pero es crear ese espacio donde nosotros podemos estar en comunión con nuestro Dios. Y lo tercero es ser fiel, perseverar en ese espacio y ese tiempo de oración todos los días. Y cuando yo no lo pueda hacer, si no lo puedo hacer hoy, tengo que buscar el tiempo mañana, estar seguro de que mañana no voy a faltar a esa cita que tengo con mi Dios. Hoy en el seminario, uno de los directores espirituales del seminario decía que nos preguntaba, siempre preguntaba en las mañanas, ¿tuviste tu taza de té con Jesús? ¿Verdad? Esa era su pregunta. ¿Tuviste tu taza de té con Jesús? Y yo lo molestaba y decía, pues una taza de té yo nunca voy a tener, pero una taza de café sí. Esa mañana tengo nuestra taza de café, ¿verdad? Pero es tener ese espacio donde podemos estar con Dios y ser fiel a eso. Y de vez en cuando no lo podemos hacer, pero no voy a pasar 2 días sin tener ese tiempo. Y si somos honestos con nosotros mismos, cuando nuestra vida no anda bien, y si empezamos a examinarnos, nos damos cuenta
Cuando nosotros caemos en el pecado, cuando nos alejamos de Dios, nos damos cuenta que lo primero que empezó a fallar fue nuestra vida de oración. Ya no estábamos pasando tiempo con Dios. Y para concluir, Santa Clara de Asís, amiga de Francisco, el patrono de esta parroquia, nos habla de la oración y nos dice, nos da como 5 pasos para orar. Dice, lo primero para Santa Clara era fijar nuestra mirada en Cristo crucificado, fijar la mirada en Cristo. Lo segundo era empezar a considerar la vida de Cristo, de qué manera Jesús vivió su vida. Empezar a pensar cómo vivió Jesús la vida, ver en el Evangelio de qué manera Jesús reaccionaba a cada cosa. Lo tercero era contemplar la vida de Jesús, permitir a la vida de Jesús que se entrara en lo más profundo de nuestro ser. Después que fijamos nuestra mirada en Él, crucificado, consideramos su vida, contemplamos de la manera que vivió, el cuarto paso es imitar. El propósito de nuestra oración es ser transformado en otro Cristo, para que nuestra vida dé un testimonio vivo de que Jesús nos ha cambiado. Si ustedes se olvidan todo lo que yo he dicho en esta noche, está bien, pero una cosa que nunca se lo olvide: lo más importante en esta vida es estar con Jesús, estar en oración con Cristo. Porque estar con Cristo nos abre a la fuerza del Espíritu. Y en ese momento el Espíritu puede trabajar en nosotros y puede mover nuestras vidas. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestro anhelo, el anhelo más profundo del ser humano es ser feliz. Lo que quiere decir, queremos estar con Dios un buen día. Pero estar con Dios en el paraíso no solamente empieza el día de nuestra muerte, empieza hoy y aquí, de nuestra manera de orar. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Busco respuesta en el mundo, en las pasiones del cuerpo. Solo es tiempo perdido y me falta el amor. Mi corazón necesita de fe, pero mi mente no puede creer. Cuando te busco, Señor, guíame, te necesito y necesito saber cómo pedirte que vengas a mí, cómo invitarte a que mores en mí. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi corazón quebrantado, en mi razón defraudado, cada sendero que busco me pierde aún más. Estoy sin salida en la oscuridad, solo un milagro me ha de levantar.
diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.